grabando esta reunión. Hoy día vamos a revisar estos trabajos y la evaluación que vamos a hacer esta semana es una evaluación formativa, ¿ya? Una evaluación formativa, de tal manera que ahora vamos a entrar en vivo y en directo y tienen durante toda la semana para enviar el documento para que todavía sufra correcciones, pero ya a partir de la última clase del viernes ya no vamos a hacer más sugerencias, salvo las personas que presenten el viernes. ¿Ah? El resto vamos a ir como rapidito para ir avanzando en su etapa final de este curso de investigación. Entonces, hoy día aquí comienza. Ya, profe. Ya, dele. Ya, Tiene me la da un minuto pantalla. para entrar. Ya. Voy a entrar desde el computador para que me acepte también. Ya. Ya, ahí voy. Camila, después les toca a ustedes presentar. No, profe. ¿No? ¿No van a O presentar? sea, es que yo la última clase estuve un rato, pero la Angie me dijo que no, que hoy no. Ah, ya, entonces presenta el miércoles. ¿Ya? Dime qué bueno, pues Camila. Bueno, profe. Claro, para que así también. Aquí se viene integrando la señorita Ángela. Y la señorita Dafne. Hola, profe. ¿Cómo estamos, Dafne? Bien, Bien, qué bueno. ¿y usted? Aquí disfrutando de la vida, pues ahora vamos a ver el primer trabajo de Daniel que nos va a presentar en la pantalla. Y Ya. Kimberly, te toca a ti después. Bueno, la Kimberly no está. Ah, la Anita tenía que presentar hoy día también, de veras. Hola Anita, Ya, ¿cómo estás? profe. ¿Ah? ¿Comienzo con esto? Comienza nomás, Daniel. Ok. Ahí estamos. Muy buenos días, profesor, compañeras, compañeros. Espero que todos tengan un muy buen día, que sus familias estén muy bien y sus seres cercanos y queridos también. Bueno, doy inicio a mi presentación, primero exponiendo el título de esta, que es Actividad física y comorbilidad en personas con SARS-CoV-2. Para tener una visión un poco más general de de dónde nace esto y por qué, se puede definir como un brote significativo de una neumonía asociado a un nuevo coronavirus, denominado SARS-CoV-2, que fue reportado en Wuhan, China, a mediados de diciembre del 2019. Las repercusiones que este virus o esta infección ha tenido a lo largo del mundo, a la fecha del 30 de junio, fueron 10 millones de casos, 503.000 muertes. Las medidas locales fueron el cierre de centros comerciales y educativos, además de cuarentenas dinámicas, entre otras cosas. También hemos visto cierre de locales de comida, hemos visto medidas sanitarias a lo largo de las carreteras, entre otras cosas. Ahora, la pregunta problema. La existencia de comorbilidad y el nivel de actividad física incide en la mortalidad por SARS-CoV-2 en personas mayores de 18 años que residen en Chile. Bueno, ahora voy a modificar un poco la estructura del trabajo y voy a presentar un poco del marco teórico para que se entiendan un poco los conceptos. En este caso, la comorbilidad y la actividad física, para ver qué relación tienen, que van a ser las dos variables a tratar. Una comparativa en esto dice que la comorbilidad es la presencia de diferentes enfermedades que acompañan de modo satélite a una enfermedad protagonista aguda o crónica, que es el objeto principal de atención. Un ejemplo de esto puede ser
una persona que tiene cáncer, un cáncer pancreático, digamos un ejemplo, y a su vez tiene hipertensión, o a su vez tiene diabetes. Entonces, eso es la comorbilidad. Tenemos una enfermedad principal en una persona, y aparte de esto tenemos enfermedades secundarias. Bueno, la actividad física, definida por Kaspersen en el 85, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produzca un gasto energético mayor al existente en reposo. Ahora, la realidad en Chile. La población chilena, según el INE, es de 17.574.003 personas al censo del 2017. Los datos del INE muestran que la población ha ido envejeciendo desde el 1992 a la fecha. Y también el MinSal se refiere que el país es un país sedentario y que a mayor edad, mayores serán los índices de sedentarismo en la población. Bueno, el objetivo general de este trabajo será analizar los datos sobre enfermedades preexistentes y el nivel de actividad física en personas mayores de 18 años que residen en Chile. Los objetivos específicos, revisar la información del Ministerio de Salud en torno a la calidad de vida relacionadas a enfermedades inflamatorias preexistentes en personas notificadas con SARS-CoV-2 en Chile. Específicamente, en este punto me voy a detener porque me di cuenta que tomar todas las enfermedades que aparecen como comorbilidad en Chile es muy complicado, así que específicamente en este punto solamente tomé la hipertensión. Relacionar la información, objetivo específico número 2. Relacionar la información obtenida desde el Ministerio de Salud respecto a las personas fallecidas con los niveles de actividad física de la población residente en Chile. Bueno, la hipótesis. Realizar actividad física de manera sistemática, de intensidad moderada, se relaciona positivamente con bajos niveles de mortalidad luego de contraer infección por SARS-CoV-2. La delimitación del estudio. Ubicación espacial en Chile. El universo de 17.574.003 personas. La encuesta nacional de salud, que también fue tomada para este caso, pertinente para hacer las comparativas, es de 6.233 personas, también tomadas a nivel nacional. La encuesta nacional de hábitos de actividad física y del deporte, del Ministerio del Deporte 2015, también tomada a nivel nacional, fue de 5.511 personas. Y el informe epidemiológico del MinSal número 29, que consta de 281.458 personas. Todos estos datos a modo de comparativo futuro. Bueno, la metodología es la recolección bibliográfica en un principio, para tener tanto la base del marco teórico como los datos a trabajar. Luego será el tratamiento de estos datos y finalmente el resultado que arrojan estos datos. A la fecha, según el informe número 29 del MinSal, a la fecha del 27 del 6 del 2020 tenemos 281.458 casos confirmados o casos acumulados en Chile de SARS-CoV-2. Los casos según edad, como podemos ver aquí, está principalmente, la mayoría de las personas están entre los 35 y los 64 años. Este grupo es el que más casos se presenta notificados por SARS-CoV-2. Principalmente se debe a que esta es la zona de personas es la mayor cantidad de personas que trabajan en Chile. La gente que no pudo parar de salir de las cuarentenas, la gente que tuvo que seguir exponiéndose ante las situaciones, y lo que conllevó a que en este grupo etario, entre los 30 y los 64 o 69 años, o sea, 59 años, tuviese un mayor crecimiento de contagios. Ahora, la enfermedad persistentes en casos por SARS-CoV-2, vemos 4 principalmente. Hay más, pero las que mayor se presentan son la hipertensión, la obesidad, diabetes y asma. En este caso, como son tantas variables, yo solamente dije, pues ya, tomemos esta y comparémoslas a nivel nacional y veamos cómo esto se correlaciona con los datos que tenemos. Una encuesta del MinSal que se realizó entre el 2016 y 2017 mostraba el sedentarismo y los estilos de vida, entre otras cosas, de las personas de Chile, mostrando que Chile tiene altos niveles de sedentarismo desde la edad temprana, por decirlo así, o desde que son jóvenes hasta ser adulto mayor, alcanzando su mayor pic en
la etapa de adulto mayor. Por otro lado, también tenemos una encuesta realizada por el MinSal de sospecha de hipertensión arterial según grupos etarios, en donde mayoritariamente se presenta nuevamente la hipertensión en la población adulta mayor o sobre los 65 años. Pero también hay un grupo importante de personas que va entre los 45 y los 64 años que presenta grandes índices de sospecha de hipertensión arterial. Bueno, este es un dato sensible en el cual se muestran las personas fallecidas por SARS-CoV-2, en donde prioritariamente, o la mayoría de las personas que han fallecido, va sobre los 60 años, o sobre lo que se considera en Chile legalmente como persona adulto mayor. Aproximadamente es el 83, a la fecha del 27 de junio, era el 83% de las personas fallecidas era sobre los 60 años. No siendo así las personas más jóvenes, que si bien hay un impacto en ellas, tanto sea por lo que se había visto por temas de comorbilidad y otros tipos de problemas, también fallecían, pero no tanto como la persona adulto mayor. Y ahora dije, ya, tengo que empezar a relacionar las cosas. Y el coeficiente, y para eso, en cuantificar los datos, necesito el coeficiente de correlación. Y hice dos relaciones. Primero, una entre la actividad física y los decesos por SARS-CoV-2, y el otro era la relación de comorbilidades, en este caso la relación de hipertensión, y los decesos por SARS-CoV-2. En el primero me da una correlación de 0,93 y en el segundo me da una correlación de 0,98. Esto indica que está dentro de los parámetros que aceptables para decir, ya, sí, hay correlación entre ambas cosas. Finalmente, se puede concluir que Chile es un país sedentario en todos sus grupos etarios, que a mayor edad, menor serán los índices de actividad física, y que se ha encontrado una relación entre mortalidad y los grupos etarios sobre 60 años. Finalmente, se puede concluir que la falta de actividad física o el sedentarismo a lo largo de la vida conlleva enfermedades crónicas y agudas. Y por consiguiente, finalmente, se puede concluir que la falta de actividad física o el sedentarismo y la presencia de alguna enfermedad acompañante al SARS-CoV-2 induce o se dice que tiene altos índices de mortalidad. Bueno, muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta, acotación por parte de los compañeros, compañeras, profesor, son agradecidas. Mi nombre es Daniel Gabriel Acevedo Romero, estudiante de la carrera de Pedagogía y Educación Física. Excelente, Daniel. ¿Podemos ver la pregunta problema, por favor? Vamos atrás. ¿Cuál? La pregunta problema. La pregunta, ya. Ahí está. Entonces, ahora la pregunta se va a tener que centrar en cuál es la relación que existe entre comorbilidad y tensión arterial. Es que, a ver, ¿cómo lo explico? La comorbilidad, por lo que entendí de esto, es la tensión arterial. En este caso, las personas que son notificadas por SARS-CoV-2. Claro, pero la pregunta ahora tienes que centrar, porque tu estudio pasó a ser correlacional, porque estableciste relaciones, ¿verdad? Y al establecer relación, pasa a ser un estudio correlacional. Entonces la pregunta también debería decir cuál es la relación que existe entre la mortalidad, etcétera, y como tú tomaste una decisión respecto a tensión arterial, va a tener que ser con tensión arterial. Esa es la relación que va a establecer. ¿Ya? Pero lo puedes arreglar después. Luego, veamos los objetivos. General. Analizar los datos, perfecto. Y el segundo sería establecer el nivel de relación o correlacionar la información. Ah, okay. Bueno, aquí lo tienes, pues.
la última pregunta. Relacionar. ¿Te fijas? Ujú. Entonces, ahí tú puedes, en vez de poner, no, relacionar está bien, pero eso es lo que va a hacer, establecer una relación, una correlación. Entonces, vamos a la metodología. Acá. Entonces, por un lado, ¿qué tipo de estudio es? Es un estudio. Uy, se me olvidó el nombre que tiene esto. Bueno, este es un estudio descriptivo correlacional, Exactamente. ¿no es cierto? Es descriptivo Ujú. correlacional. ¿En qué población? Ya que aclara que es la población de Chile, etcétera, etcétera. Tú describes la Me hubiese población. gustado hacerla un poco más pequeña. Sí. Uy, Le decía que me hubiese gustado hacerla un poco más pequeña, como habíamos quedado en la región de Valparaíso, sí, pero por temas de datos, no se puede. No hay pero datos de la región de Daniel, Valparaíso como a nivel nacional. sí, en esta etapa, en este curso, solamente llegamos, tú avanzaste muchísimo, pero en este curso solamente nos quedamos hasta la metodología Ya, de cómo vamos a hacer el estudio. No es necesario hacer el estudio, pero ok. tú lo hiciste. Así que avanzaste mucho. Así que no te preocupes de eso, no te preocupes de eso. Lo importante es que te preocupes de que tu Ok, metodología quede bien. Entonces, la población ya. sería la población de Chile, ¿no es cierto? Las personas, tú viste los tramos ahí de edad, etcétera, esa es la población. ¿Cuáles son las variables que Sí, va? Las variables son, por un lado, la mortalidad, y por otro lado, ¿cuál es la otra variable? Hipertensión, ¿no? hipertensión y la actividad física de las personas. Perfecto. Ahí tienes que determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. ¿Ya? Ya. Sí, sí, Entonces, sí, sí. y después, el tratamiento de la información. ¿Cómo vas a tratar la información? Que ahí vas a usar correlación, eh, correlación, y ahí me da la impresión que va a usar una correlación de Spearman. ¿Ya? Sí, exactamente la misma del ocupé. Y, y ahí tú dices que va a informar la correlación. Y después tienes que hacer un pequeño subtítulo que se llama limitación del estudio. ¿Qué cosas podrían limitar el estudio? Primero, una de las cosas es la confiabilidad de la información, es decir, que ojalá que la información que obtengas de los medios oficiales sea 100% la información que uno debe tener y no sea información sesgada. La otra es Ujú. la fecha de actualización con la cual se trabajan los datos. Normalmente uno cuando empieza a trabajar un estudio, en 2 semanas ya cambiaron los datos. Esas son limitaciones que tienen nuestros estudios. Pero por ahora yo insisto que tu Ya. trabajo está muy, muy, muy interesante. Avanzaste muchísimo más porque esto ya es para el curso 2, para el curso de síntesis profesional. Así que ahora, Pero para dejarlo así como ya conciso. Primero, el tema, ya, aquí en el problema tengo que limitar un poco la pregunta ¿cuál y es la hacer relación? Claro, cuál es la relación entre la hipertensión y bla, bla, bla. sí, Eso es sí, uno. Lo otro sería, aquí en el objetivo, quizás redactar un poco mejor el objetivo, sí. Y para que quede acorde, el objetivo ¿ya? 1 habría que decir evaluar la Eh, información. El objetivo específico evaluar la 1, información. Ya, sí, es evaluar. Ok. claro. Redactar y cambiar un poquito. Ok. Eso, Y eso. en la metodología también explicitar tanto el tema de cómo se va a tratar los datos, de dónde se obtienen, qué confiabilidad tienen los datos. Y lo último era, se me olvidó, La, bueno, el tipo de estudio, el diseño que es tipo de estudio. correlacional, la Ujú. población, porque tú vas a trabajar con la población, no vas a trabajar con muestras. Vas a trabajar con la No, población, exactamente. después las variables, Ujú. luego cómo vas a Entonces tratar mejor la hacerlo información. como en un, Dime, para exponerlo en caso de, es mejor hacerlo como en un mapa conceptual o no, o se pone en tabla también. Así solamente para mostrarlo mejor mira, la en... presentación que hiciste hoy día está súper buena, pero solamente que está un poco débil en la parte de metodología, que es justamente donde queremos estar bien en este curso. Esta. Sí, esta es la parte Ya, que está más ok. débil de tu presentación.
no porque no la tengas, sino porque le diste mucho acento a los resultados, ¿ya? Pero donde hay que hacer acento ahora es justamente en esta parte de la metodología, ¿ya? Que es como la base teórica para después trabajar. Exactamente. Si esto está bien, el resto va a ser muy fluido. Y como al cambiar la pregunta se te focaliza mucho más los objetivos, se va todo como muy rápido, muy bien, ¿ya? Sí, ya, profe, Así que yo te muchas agradezco la gracias por la presentación. acotación. ¿Alguien Siempre quiere son... hacer alguna pregunta a su compañero? Por favor, que la haga. Si tiene alguna sugerencia también. Yo tengo una duda. Por favor, ¿Está hágala nomás. orientado a la población en general el, el test o separa adultos de niños? No, o sea, el estudio no, esa parte no entendí muy bien. Si estaba separado en adultos. Está enfocado en personas mayores de 18 años, pero es complicado hacer esto porque en Chile los datos oficiales, si es que no los tomas tú, te entregan de forma muy diversa esta información, porque suponte, a ver, deja buscar, aquí en la tabla me muestran datos, suponte, entre 15 y 19 años, ya, eso es como los datos, no me separa desde los 18 como yo pretendía hacerlo. También en esto me lo separa entre 15 y 19 años, no me lo separa así como personas adultas sobre 18. Aquí me lo muestra entre los 15 y los 24. ¿Te das cuenta? Entonces, no puedo tomar información desde una edad. Ninguna de las tablas, ninguna de la información que me entrega, de hecho, el mismo gobierno, que son como las informaciones oficiales, me permite que sea como desde una edad estándar. Entonces, sí o sí, tengo que tomar toda la información que me den y acomodarla la mejor posible. De hecho, en algunos casos, son en temas de, de mortalidad, aquí principalmente, tuve que agrupar ciertos grupos, porque en ninguna de las otras tablas me muestran la división entre 70-79, 80-89 o 90. Entonces, todos estos grupos van agrupados en un solo gran grupo y después tengo que compararlos con el resto de las tablas. Como que aquí solamente me llega hasta 65 años y más. Entonces, todo este grupo tendría que compararlo con todo este grupo. No me queda otra opción. Entonces, por eso tengo que tomar toda la población y tratar de agruparla de la mejor manera posible. Queda súper clara la Ya explicación, entiendo. Anita. Sí, Perfecto. gracias. Eso es una parte que se pone en la limitación del estudio, ¿ah? Porque la Ya. pretensión era una, pero la forma de entregar y agrupar los datos te da otra información. Muchas gracias, Daniel. Te felicito. Ya, Profe, yo tengo una pregunta, pero más como, Vamos. no sé, a usted yo creo. ¿Cómo él Da- tendría que fortalecer su metodología? Que usted le dijo que esa parte estaba como pobre en el trabajo, o sea, como ¿Cómo? que es ¿Cómo? más eficiente. ¿Cómo? Que le dijo que en la presentación, ¿Sí? la parte de la metodología como que él no le puso tanta atención. ¿Cómo él tendría que hacerlo para que tuviera Aquí. más atención en el trabajo? Entonces, primer título, metodología, está muy bien. Después, en vez de poner recolección bibliográfica, debió haber dicho tipo de estudio. Después debió haber dicho diseño de la investigación. Después, población y muestra. Después, variables. Luego, tratamiento de la información. Y luego, limitación del estudio. ¿Queda claro? Ah, ok. Es todo como lo que vimos va, último Eso, de eso. la metodología. Sí, lo que pasa es que él avanzó mucho y ejecutó la investigación, la desarrolló, la aplicó. Entonces, claro, pues ahí, pero de todas maneras, en los exámenes de grado, en los exámenes de tesis de grado, de magíster, de doctorado, qué sé yo, hay dos cuestiones que son muy importantes. O tres. Uno, ¿por qué llegaste a hacer este estudio? La metodología y los resultados. Y él lo hizo todo, pero en realidad se puso a correr y yo aquí le estoy enseñando solamente a caminar. Así que fue muy allá. Así que muy bien, felicitaciones. ¿Ya? Muchas gracias, Daniel. Anita, ¿te toca a ti? Ya, profe. Ya, pues, Daniel, entrégale la pantalla para que Anita exponga. ¿Ah? Ahí estamos.
Qué buena. ¿Ya se ve? ¿Me podrían decir si se ve mi pantalla, por favor? Sí, sí, se ve, Ana. Sí, Anita, se ve. Sí, Bacán. Anita, se ve. Ok. Buenos días a todos y a todas. Voy a presentar mi trabajo de investigación. Ya esta cuestión no carga. Ok. Espérame, que no sé qué pasó. Está como pegado. Ya, ¿se ve? No me cambia la... Sí, se ve. No me deja cambiar la cuestión. Ok, falla técnica. Oh, calma. Lo siento. Pero no sé qué le pasa. Así que lo vamos a hacer así. Espérame. Pero muéstralo como de al lado, o sea, Sí, sí. Eso voy a hacer no en pantalla porque... grande. No como presentación, sino como... Sí, eso voy a hacer. Estaba cerrándolo. Ya, ahí sí, ¿cierto? Se lo voy a mostrar así porque no me deja de la otra forma. Bueno, el computador está medio malito. Bueno, mi trabajo consiste en ver los efectos, los efectos de una actividad física de intensidad moderada vigorosa en el 50% de una clase de 45 minutos de educación física en preescolares. Pucha, es que se va a ver mal así. Ahí sí, ok. Bueno, esto está orientado en las clases de educación física y salud. Generalmente los establecimientos, o está orientado porque los establecimientos en las clases de educación física, el tiempo en el que realmente se realiza una clase no son los 45 minutos. Entonces aquí yo me oriento en el compromiso motor. ¿A qué me refiero con compromiso motor? Y es como, a ver, citando a Fernández en el año 2008, él habla de que la parte del tiempo disponible para la práctica donde el alumno realiza actividades físicas. Y también Sierra en el 2003 lo define como el tiempo en el que un sujeto realiza una práctica motriz que conlleva un compromiso motor. Ok, entonces, lo que yo oriento es cómo implicar el compromiso motor, cuánto es lo que debe realizar el estudiante o cuánto es el ideal que debe realizar el estudiante. Para eso la OMS en el 2010 dice que como mínimo lo ideal es que un niño o niña invierta 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada vigorosa. Entonces, es normal, como dice Reyes Amigo en el 2015, es normal, o es común, mejor dicho, que los niños y niñas no realicen los 60 minutos establecidos por la OMS, ya sea por los distintos factores externos que hay, como la tecnología, el tiempo en el que están en el colegio, cuáles son realmente las actividades lúdicas que ellos realizan en el colegio y cuánto tiempo. Entonces, Reyes Amigo dice que los adolescentes y los niños deberían realizar ejercicio físico de manera sistemática, con el fin de que esto presenten como beneficio o entendiendo que son beneficiosos para el desarrollo tanto psicológico como social. Y bueno, y ayuda al crecimiento, la maduración y el desarrollo del niño. Obviamente orientado a educación física. Pérez, por otro lado, en el 2009 dice que realizar clases de la mitad de la clase de 45 minutos, que en este caso tendrían 22,5 minutos de actividad física en la clase de educación física, es un objetivo igual ambicioso, pero es posible, porque está orientado a la mitad de la clase de actividad física y podría ayudar a lo que es recomendado por la OMS.
Y Stein, Coleman y Myers en 1996 dice que la actividad física es importante para los niños porque está directamente relacionada con la salud, mejora su función cardiorrespiratoria, su control de la presión sanguínea, contribuye al mantenimiento de su peso ideal, y dice que la adopción de un estilo de vida activo a temprana edad, si se inicia a temprana edad, puede continuar hasta la adultez. Entonces, ¿cuál es mi definición del problema? Generalmente, el tiempo programado de la clase se ve afectado por múltiples factores. Entonces, mi problema es cómo programar una clase de 22,5 minutos, que sería el 50% de la clase de 45 minutos de educación física, con actividades lúdicas de intensidad moderada vigorosa. Y me causó otra duda cuando estaba como tratando de arreglar esto, que era, ¿cuáles son los beneficios de trabajar con esta intensidad con niños de 4 o 5 años que corresponden al preescolar? Entonces, mi objetivo de investigación, en el objetivo general, es diseñar un programa en donde el 50% de la clase de 45 minutos, como ya mencioné que eran los 22,5, de educación física y salud, sea de intensidad moderada vigorosa. Y ahí salen mis objetivos específicos, que sería validar un programa de actividades lúdicas de intensidad moderada vigorosa, evaluar un programa de actividades lúdicas con intensidad moderada vigorosa, aplicando el 50% de la clase de 45 minutos de educación física. Y en base a la segunda la segunda pregunta que había tenido anteriormente, era investigar los beneficios que conlleva realizar la práctica de actividad física con esta intensidad que sería moderada vigorosa. Entonces mi hipótesis es, buscar, conocer si un programa de actividad física o actividades lúdicas, de intensidad moderada vigorosa aplicado al 50% de la clase de 45 minutos resultaría beneficioso o mejorando el desarrollo de la aptitud física de los y las estudiantes. ¿Cuál es mi delimitación? Si aplicamos un programa de actividades lúdicas con intensidad moderada vigorosa, nosotros, estoy sola, pero bueno, se pretende primero hacer actividades lúdicas. Ese es mi fin, de intensidad moderada vigorosa, en donde para poder ver si un estudiante o una persona está realizando actividad física de intensidad moderada vigorosa, lo puedo detectar a través de su frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hago esto? Buscando, me aparece un monitor de frecuencia cardíaca, lo que sí en preescolares no encontré mucho, pero sí en pruebas de campo, entonces quizás ocupar ese monitor de frecuencia cardíaca. Y trabajar con preescolares de 4 a 5 años, y mi delimitación en tiempo también era de 2 meses, contemplando abril y mayo. Mi justificación es, que esta parte en verdad no estuve muy segura de cómo hacerla, pero programar una clase de 45 minutos de la mejor manera, orientado a actividades lúdicas de intensidad moderada vigorosa, mi fin es los efectos positivos que puede adquirir este tipo de actividades o de intensidad en un futuro. Lo consideré igual porque los índices de obesidad en Chile en pre-kinder es de un 24% y en kinder es de un 24,8% según Junaed en el año 2019. Entonces, uno de los factores como principales en esto es el sedentarismo. El sedentarismo tiene ya la obesidad y las distintas otras enfermedades no transmisibles, como dice Leiva en el 2017. Entonces, a través de un programa, del diseño de un programa donde la actividad física sea de intensidad moderada vigorosa, busco que los estudiantes y las estudiantes realicen este tipo de actividad para que, o buscar, o para que en un futuro sigan o mejoren su aptitud física a futuro. Bueno,
Mi marco teórico. Tengo actividad física, como lo define Pérez en el 2014, es todo movimiento que forma parte de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas. También tenemos intensidad, que se refiere, según López Chicharro en el año 2013, es el grado de estrés o exigencia fisiológica a la que se somete un organismo en un momento determinado. También tenemos frecuencia cardíaca, que es, se basa en la alineación, en la relación lineal que se establece entre la frecuencia cardíaca y la carga de trabajo, velocidad, vatios, etc. Y la medida absoluta de la frecuencia cardíaca expresada en latidos por minuto. En ello se encuentra la frecuencia en reposo, la cual varía con la edad y el estado de entrenamiento, según López Chicharro en el mismo año. Tenemos actividad física moderada. ¿Qué es la actividad física moderada? Según la OMS en el 2004, se requiere un esfuerzo moderado al que acelera la forma perceptible del ritmo cardíaco. Por lo que yo busqué, era del 50% al 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Y la actividad física vigorosa, según la OMS, en el mismo año, lo define como el esfuerzo, la cantidad de esfuerzo que provoca una respiración rápida o un aumento sustancial de la frecuencia cardíaca, y esta va del 50 al 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Y como último punto me refería a la aptitud física, que es, no me acuerdo. Bueno, pero es como según Chávez en el 2015, es la cantidad que tiene es la capacidad que tiene el organismo humano para realizar diferentes actividades físicas eficientes, de forma eficiente, lo que retarda también la aparición de fatiga y disminuye además el tiempo de recuperación. Mi metodología, la verdad es que me metí ayer para ver, pero se había caído el sistema, entonces no lo pude ver. Pero mi metodología en mi tipo de investigación, no sé cuál es en realidad el término utilizado, pero mi tipo es variables. Bueno, tengo la programación de una clase de intensidad moderada vigorosa como variable independiente, y creo que mi variable dependiente sería la clase, en preescolar en 4 o 5 años. Mis instrumentos, mi instrumento es el Wimo Pro, que es un medidor de frecuencia cardíaca. Aquí podemos encontrar fotos del tipo de medidor. Esto normalmente se realiza, o lo que encontré en verdad era en pruebas de campo. ¿Qué quiere decir eso? Una prueba de campo es donde está como abierto, para que entiendan, ya hay mucha la población, a diferencia de las pruebas de laboratorio, donde es más centrado, donde está en una corredora, etc. Y no me aparecía mucho en preescolares, pero sí también me aparece este tipo de dispositivo que se ubica como en la zona como del abdomen, un poco más arriba, como vulgarmente se le dice la boca al estómago. Mi población muestra, yo estoy orientada en preescolares, de 4 o 5 años, específicamente en un colegio particular subvencionado, no sé si influye la comuna, pero también lo orienté en San Antonio. Y la escala de datos es, ¿qué tipo de información me entrega un pulsómetro? Y lo que hace un pulsómetro o un medidor de frecuencia cardíaca es saber con exactitud cuál es la frecuencia cardíaca de los y las estudiantes. Bueno, mi bibliografía está súper vulgar, pero la verdad es que no alcancé. La única que está bien es la de Tomás Reyes, pero se la muestro de todas formas. Bueno, esa fue mi presentación. Gracias por su atención. Vamos al título, por favor. Espéreme. Profe, le escucho súper mal, pero igual...
Ahora me va a escuchar mejor. ¿Sí? Sí. Ya. Vamos al título. Bueno, el primer título que yo había tenido era Título. implicancias de la actividad No, física o dejémoslo así. implicancias. Entonces, Pero ¿qué efecto? es un sinónimo ese porque implicancias, consecuencias y consecuencias de efecto, así que por eso lo dejé así. Sí. Entonces, efecto de clase de educación física de intensidad moderada vigorosa. Punto. Ese debería ser el título. Sin el 50%. No. No, porque estamos en el título. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Efecto de la clase de educación física de intensidad moderada vigorosa. Ahí ya estamos hablando de, cuando decimos intensidad moderada vigorosa, ahí ya estamos diciendo todo el resto. ¿Ya? Ok. Ok. Muy bien, avancemos. Vamos a la pregunta problema. Eco, listo. Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Es cómo programar la clase? ¿O cómo diseñar una clase que logre intensidades de moderada a vigorosa en preescolares? Ya. ¿Me copia, Anita? Sí. Perfecto. Entonces, es cómo diseñar una clase que logre niveles de intensidad de moderado a vigoroso en escolares, en preescolares. Esa es la pregunta. Porque tu problema es más bien didáctico, ¿ah? No es un Sí. problema técnico-físico, sino que didáctico. Ya, vamos, avancemos. Objetivo. Perfecto. Entonces, diseñar un programa de educación física de intensidad moderada vigorosa para preescolares. Ay, ok. No te cases en este momento 50%, 45 minutos, no. ¿Ya? Eso es lo más importante. Después, validar un Entonces, programa de actividad lúdica. ¿Ah? es diseñar un programa de intensidad o intensidad moderada vigorosa para preescolares. ¿Eso? Eso. Luego lo mismo en el validar Ya. y después lo mismo en el evaluar. Ponerle para preescolares a todo. Claro, eso es. El objetivo específico 3 lo puedes eliminar. Sí, es que esa era la duda, era con respecto a la segunda pregunta que yo había Sí, tenido con sí. el problema No que te tampoco preocupes. sabía si dejarla o no, que era cuáles eran los beneficios de trabajar con esta intensidad. Ya. Entonces, por eso el punto 3 la Vamos dejé al marco más. teórico. En el marco teórico hay una cuestión. La El hipótesis. marco. Perdón, la hipótesis. Entonces, el programa propuesto Ya. cumple con los niveles de intensidad moderado vigoroso para preescolares. ¿Eso nomás? Eso nomás, esa es tu afirmación. Esa es tu apuesta, esa es tu afirmación. Que el programa cumple con los niveles de intensidad de moderado vigoroso con los preescolares, cuando se aplican en preescolares. Eso es. Pero. Ya. Y ahora en el marco teórico hay un tema que deberías abordar y que no lo has tocado, que es el tema de la didáctica. En el marco teórico, el tema didáctico, porque no se trata de hablar de actividad física, de intensidad, de frecuencias. Recuerda siempre que estamos hablando de personas, de ¿Actividad preescolares, lúdica? actividades lúdicas, cómo diseñar actividades con preescolares, la cercanía, los afectos, todo eso que tiene que ver con la didáctica. ¿Ya? No, ya, sí, es que Es, como había dicho que era la definición de conceptos, por eso eran los sí, conceptos que yo tocaba en mi. no, sí, esa parte está bien, pero la otra falta todavía tocarla, ¿ya? Y Ya, vamos a la metodología. espérame. Y la metodología iba. Ahí Metodología. está.
que no ¿Qué estaba tipo de muy segura, pero ayer se investigaciones? cayó el sistema. ¿Qué tipo de investigación sería? Eso es lo que no estoy segura de, o sea, Es de un qué tipo de tipo de investigación. investigación de un paradigma cuantitativa, porque ¿qué es lo que vamos a medir? Frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, Vamos a medir tiempo, ¿ya? Tipo de estudio descriptivo, muy bien. La población y la muestra también la tienes bien descrita, que son, la población son preescolares de la comuna de San Antonio, y la muestra es un jardín de un colegio particular subvencionado. La variable sí, es la clase de educación física con preescolares, ¿no es cierto? sí. Claro, el programa que vas a aplicar. Entonces, ¿está bien escrita las variables aquí? Y la variable, dependiente debería ser la frecuencia cardíaca de los preescolares. Ah, ya. Entonces, la X e Y son, ¿cómo se llama? Variables dependientes e independientes. Claro, La independiente es el programa que usted va a diseñar. Y la dependiente es la ya, frecuencia cardíaca de los preescolares. ya, ok. El instrumento me parece que está bien, no es un problema, hay que ver qué nivel de validez. No, sí, lo revisé y está validado y todo, Perfecto, hay que ver qué nivel de validez pero tiene. sí, lo que voy a preguntar en verdad como a personas que están orientadas en el área es cuál es el que se puede usar en niños. Bueno, yo uso el Y Team 2, que se le aplica a los niños, se les ya, pone solamente una banda, como la tercera imagen, ¿o no? esa, y yo en mi monitor, en mi computador, voy recibiendo toda la información y va quedando la información grabada de cada uno de los niños. Sí, porque de lo que Y me se puede parecía establecer harto era en de una los... hora cuánto tiempo estuvieron de actividad física de moderado a vigoroso. Sí, porque me Entonces, parecía más de acelerometría, que también decía que arrojaba resultados de frecuencia cardíaca, pero igual estaba, o sea, estaba también orientado al tiempo en que el estudiante se movía. sí, sí. Entonces no sabía si poner un acelerómetro Sí, igual pero o dejarlo. todas esas son tecnologías interesantes, no es problema. Y el tratamiento de la información es un tratamiento con estadística descriptiva. Ujú. Sí. Y bueno, la población no muestra, ya se le había dicho, y la Sí. escala de datos también. La que me ¿Alguien tiene costó preguntas hacer y que de hecho, para la señorita Loyola, ¿alguien tiene preguntas? ¿Consultas, el tema de sugerencias? la justificación, Yo tengo profe, una sugerencia con respecto a la justificación, Anita. Hola. sí, es que, hola, lo que pasa es que la justificación, cuando yo le mandé el trabajo al profe para que me lo revisara, le pedí ayuda, pero en realidad no recibí nada al respecto, entonces igual me gustaría que me ayudaran un poco en el tema de la justificación, porque no supe cómo hacerla, la verdad. Ya mira, la justificación nace, o sea, la justificación se hace con respecto al por qué se origina tu investigación. Por ejemplo, se originó porque te llamó la atención a algo o porque tuviste una experiencia con respecto a, o un ejemplo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, nuestra investigación se justifica debido al, ¿cómo se llama esto? Debido a la actualidad que están viviendo los profesores de educación física con respecto a la pandemia y sus clases. Entonces ahí nosotros describimos por qué decidimos investigar esto, por qué surge o se origina la investigación. ¿Me entiendes? Sí, 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 te entiendo. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar? Yo, profe, tengo una duda. Dígame. Que en una parte, si no me equivoco, la Anita habla de crear un programa como de actividad física, ¿o no? Ella va a diseñar un Actividad programa. lúdica. Claro, eso a mí como que igual me hace un poco de duda, así como aterrizando que tengo una hermana de la misma edad. ¿Ya? Yo lo veo así como, que tengo una hermana como de esa edad más o menos. Ya. Y yo así como lo veo súper complejo que pueda estar, no sé, 20 minutos concentrada en una actividad o varias de esa intensidad.
Por lo Entonces a mismo mí son por lo como que mismo a son mí en verdad me preocupa quizás como la edad en que está enfocado esto y que es súper complejo con todas las variables que va a tener, pues una van a tener el dispositivo que para ellos ya los va a hacer desconcentrar y obviamente la concentración, entonces como que yo lo veo en mi hermana y como que lo veo muy utópico, muy complejo. Entonces, lo que pasa es que ¿cómo, hay estudios, cómo hay, uno puede como tener cuidado con todos esos factores y que en verdad pueda resultar y tener un resultado? Porque si uno se pone a pensar, va a ser súper complejo llevarlo a cabo y quizás no se van a poder obtener como ni resultados buenos ni de lo, o sea, ni esperado ni de lo otro. lo que pasa, Cami, es que quizás, claro, tú lo ves en tu hermana, pero hay muchos estudios que sí ya bailan y sí dicen que el ideal de un niño es realizar esa intensidad y de hecho se ha buscado porque el OA6 de la bases curriculares es realizar actividad física de intensidad moderada y vigorosa. De hecho, en estos tiempos de pandemia, se busca que los niños realicen actividad física moderada y vigorosa de 15 a 20 minutos en la clase de educación física. Y es lo que se está trabajando y lo que se está diseñando. Entonces, ¿cómo yo voy a validar? Y no lo hago de actividades físicas, sino que de actividades lúdicas. ¿Qué quiere decir eso? Un juego. Normalmente los niños es mucho más fácil que realicen actividades con un juego, la pinta, todo eso donde se incrementa su frecuencia cardíaca, son actividades de intensidad moderada y vigorosa. Entonces no es que tú la veas haciendo, no sé, lo típico, como abdominales que estén corriendo para allá y para acá. No, de hecho, son actividades lúdicas y tú puedes medir eso y de hecho hay pruebas para niños en donde sí son de, por ejemplo, 20 metros ida y vuelta, donde tú dices cómo un niño va a realizar eso, pero sí se puede hacer porque está todo modificado para preescolares. No es lo mismo que nosotros realizamos con lo que se realiza en un preescolar. Por eso. Me permiten una pequeña intervención. La duda de la Camila está súper buena, pero Camila, los niños normalmente trabajan de manera anaeróbica láctica, es decir, ejercicios de alta intensidad, corta duración y recuperación incompleta. Entonces, por ejemplo, corre 10 metros, vuelve y se sienta, o está de pie. No necesita estar 20 minutos a ese ritmo, sino que en el lapso de los 45, de los 60 minutos, habría que lograr que entre trabajo, recuperación, descanso, a lo menos yo diría que 20 minutos, 15 minutos estuvieran de actividad moderada a vigorosa, pero no significa que todo el tiempo van a estar a esa intensidad. Y lo Claro, segundo, no es continuo, es claro, programar una clase de 45 minutos. y lo segundo tiene mucha razón, que hay que establecer un periodo de adecuación para que los niños se acostumbren a usar un instrumento, un aparato, un sistema. Claro, porque al comienzo les va a llamar la atención el sistema, lo que le instalaron, etc. Pero con unas 2, 3 veces que solamente aprendan a llevar, a portar el aparato, va a ser suficiente. Y hay algunas técnicas que se usan que no todos los niños llevan el aparato, sino que, por ejemplo, el 50% del curso, y a la otra clase el otro 50% del curso, y después todo el curso. Y así hay formas lúdicas también de que aprendan a usar estos dispositivos. Así que, Camila, súper bien tus aprensiones, ¿ya? Y sobre todo que Sí, estos profe, programas hay que hacer pilotaje, es decir, hay que hacer pruebas pilotos para ver cómo van resultando, y después de esas pruebas pilotos se hacen los ajustes necesarios ya para iniciar estos trabajos, estos estudios. Así que bien las sí, profe, lo que a consideraciones. mí me complicaba era lo del tiempo, porque igual, como que a nosotros igual nos recomiendan no realizar como actividades de mucho rato porque se cansan y ese tipo de cosas, Claro. entonces esa era como mi duda, lograr como quizá alcanzar esos 20 minutos en la clase de 40, porque igual por la edad yo veo que es harto, entonces como que esa era Sí, la duda, claro. pero Pero claro, lo que pasa es que tenés que pensar, no es como que yo los tenga 22 minutos haciendo fijo, es una clase de 45 minutos, donde, por ejemplo, no sé, pues van a jugar a la pinta, no sé, 5 minutos, 10 minutos, no sé, depende de la actividad, y los niños lo van a dar todo, después quizá va a haber un periodo de descanso y después van a jugar a otra pinta y ahí ya tenéis 20 minutos, no es como que estén todo el tiempo jugando los 20 de corrido,
sino que dentro de los 45 minutos haya a lo menos 22,5 minutos de actividad física moderada vigorosa. No es como que estén pegados en eso todo el rato, no es como, no sé si me explico. Sí, no, está todo Sí, ya. perfecto. Ahí los expertos te van a ir aclarando cuando valide este programa. Anita, dijiste algo que me dejó atendí a esa. Yo pensé que te había devuelto feedback, pero tú dices que no te devolví feedback. Entonces, cuando no les devuelvas feedback, no le haga sugerencias, háganmelo saber, porque yo a veces puede que me confunda entre los feedback que les entrego aquí en directo y los que me piden por escrito, ¿ya? Así que eso es para todos. Y si no lo hice, me excuso públicamente aquí y estoy disponible para entregar estos feedback. ¿Quién más quiere presentar? Tenemos 20 minutos para presentar. ¿Profe? ¿Me escucha? ¿Sí? Se suponía que hoy nosotros igual exponíamos con Vinca. ¿Ya? Vamos. Yep. Démosle, tenemos 20 minutos. Proceda nomás. ¿Logra ver? Ay, qué bonito. Ya, tiene la palabra, ataque nomás. Pero voy a activar la cámara. No. Ya. Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy presentaremos con mi compañera Vinca Bravo nuestro tema de investigación, el cual consta de estrategias didácticas y aprendizaje significativo durante el confinamiento en estudiantes de sexto básico pertenecientes a la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Los invitamos a este viaje. Ok. Hola, me presento, Vinca Bravo. Bueno, con respecto a la pandemia que estamos viviendo actualmente, se ha visto alterada la vida cotidiana, ¿ya? Se han visto alterados los comercios, se ha visto alterada la educación, un cambio en todas nuestras áreas, ¿ya? Entonces, dentro de este contexto social, pase por favor, dentro de este contexto social, hemos visto cambios en los trabajos, ya que ahora el método de presencial, debido a un distanciamiento social, se ha visto alterado también. Entonces las empresas están trabajando con teletrabajo, ¿ya? Con respecto a la educación, los profesores se han visto en obligación de modificar su sistema de trabajo también, y sobre todo en la clase de educación física, ya que en la clase de educación física se está ligado más al tema práctico. Por ende, se han visto un poquito más complicados el hecho de tener que realizar clases sincrónicas y asincrónicas, ¿ya? Entonces, los profesores últimamente han tenido que buscar nuevas estrategias, nuevos métodos de enseñanza, haciéndose prácticamente expertos o interiorizándose mucho más en las TICs, ¿ya? Para ver, con respecto a los métodos de enseñanza, para ver si así logran un aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿ya? Ha sido complicado, ya que por medio del método sincrónico, ellos ven a los estudiantes, pero se les es imposible verlos con claridad, debido a que existen factores como el internet, el computador, el teléfono, dependiendo la tablet, dependiendo de lo que esté utilizando el estudiante y el profesor para poder realizar la clase. Entonces muchas veces se ve como con interrupciones, y con respecto a las clases asincrónicas, queda a criterio del estudiante si realiza la clase o no con respecto a los videos vía cápsula. Entonces,
en eso se va a basar para ver si se puede lograr un aprendizaje significativo o no en los estudiantes, si se logra realmente. Continuamos. Entonces, damos paso a la presentación con las siguientes citas. El individuo realiza muchas cosas en su cabeza cuando quiere aprender y recordar material nuevo, pero algunas estrategias son claramente más efectivas que otras. Alexander y Asociados, en el año 1998, ¿ya? La frase de John Dewey, no sé si lo dije bien, profesor, después me corrige por favor, del principio, que la educación no es un asunto de narrar y escuchar, sino un proceso activo de construcción, es un principio tan aceptado en la teoría como violado en la práctica. Continuamos. Bueno, como se mencionaba anteriormente, hoy en día la sociedad y más en específico los estudiantes sufren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que surge nuestro problema, el cual consta de qué estrategia didáctica utilizada en esta etapa de confinamiento logra aprendizajes significativos en la asignatura de educación física en estudiantes de sexto básico pertenecientes a un establecimiento educativo particular subvencionado de la comuna de Quilpué, región Valparaíso. Ok, damos paso a la pregunta de investigación. ¿Cómo influyen las estrategias didácticas utilizadas por los profesores de educación física en medio del confinamiento para lograr un aprendizaje en estudiantes de sexto año básico por medio de clases online de comunicaciones vía directa y asincrónica? Bueno, acá se presentan nuestros objetivos. Nuestro objetivo general, el analizar la influencia de las estrategias didácticas de comunicación virtual directa y aquella que no es directa, utilizada en etapa de confinamiento. Es decir, virtual directa se refiere a aquella clase que es en vivo, ¿ya? A través de videollamadas o ciertas aplicaciones que se utilizan. Y aquella que no es directa, que netamente son videos que se envían a los y las estudiantes. Bueno, y nuestros objetivos específicos, validar un cuestionario para determinar tipos de aprendizaje a través de la percepción que tienen los y las estudiantes en las clases virtuales, ¿ya? Más adelante vamos a explicar este cuestionario que es tipo Likert. Y comparar la influencia de las estrategias didácticas de comunicación virtual directa y aquella que no es directa, en escolares de enseñanza básica utilizados en etapa de confinamiento. Ok, como hipótesis tenemos lo siguiente. El aprendizaje significativo en estudiantes de enseñanza básica en la clase de educación física se logra a través de aplicaciones de comunicación virtual, vía directa, de mejor manera que por medio de cápsulas, videos, en etapas de confinamiento. Ya, bueno, nuestra delimitación de estudio, netamente, es a raíz del contexto social que estamos viviendo por la pandemia, por COVID-19. Se ejecutará en niños y niñas entre 10 a 12 años, pertenecientes a sexto básico, perdón, y bueno, saber por medio de clases, el medio, ya sea por medio de aplicaciones y o cápsulas, ¿ya? Que se refiere netamente a aquella que es en vivo o simplemente a través de videos. Se realizará en un establecimiento particular subvencionado en la comuna de Quilpué, región de Valparaíso. Ok, justificación. Bueno, la siguiente investigación se realiza debido a la realidad que están viviendo muchos docentes actualmente, debido a lo que explicaba anteriormente, que se han visto alteradas sus clases presenciales debido a que está ligado a lo práctico, ¿ya? Entonces, el estudio se basa debido a que, o se origina, mejor dicho, debido a que muchos docentes últimamente se han visto
acongojados, por decirlo así, por el hecho de que tienen que estar grabando videos, tienen que estar conectándose a internet, el hecho de que, por ejemplo, ahí se me fue. El hecho de que tengan que estar, por ejemplo, en las clases sincrónicas tengan que estar pendientes de que el estudiante realice bien la actividad, de que no se corte el internet. Como mencionaba anteriormente, de todos esos factores existe como un estrés en los profesores. Entonces, con respecto a las clases vía cápsula, queda criterio en donde el profesor no puede dar el feedback a no ser que los estudiantes le envíen el video en donde ellos salen realizando la actividad y el docente tenga que revisar todos esos videos, darse el tiempo de revisar todos esos videos y realizar feedback individual a cada uno. Entonces, debido a eso y al estrés que se están viendo los profesores, nace esta investigación y con respecto de que los profesores, por ejemplo, muchas veces he escuchado, ahora actualmente, hace poco, con respecto a esta experiencia, que los docentes dicen, hoy realicé mi clase de educación física, pero nadie me estaba pescando. Como otras personas, yo mandé los videos, pero estoy cansada de estar grabando, estar editando, estar enviando, y no sé si lo realizan. Entonces, debido a eso, nace la investigación, ¿ya? Nace la curiosidad de saber si los estudiantes realmente están aprendiendo por medio de clases online y por medio de qué métodos estarían recepcionando un buen aprendizaje, lo que explicaba anteriormente. Entonces los profesores buscan estrategias para poder realizar las clases y que realmente se logre un aprendizaje significativo en los estudiantes. Bueno, acá contextualizamos un poco en base a nuestra literatura que vamos a presentar a continuación, que netamente este contexto social afecta a todos, y en más específico afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes, ¿ya? Generando efectos en el conocimiento óptimo de ellos. Es por ello que se busca contrastar la influencia de los métodos utilizados en etapa de confinamiento para lograr un aprendizaje significativo, ¿ya? Y en base a esto, queremos saber si realmente se logrará un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las aplicaciones de comunicación virtual o directa, ¿ya? Como por ejemplo Google Meet, Zoom, Skype, o también pueden ser algunas aplicaciones como, o sea, videollamadas a través de redes sociales. Ahí influye mucho el tema del contexto social de cada uno, ¿ya? Versus el envío de trabajo por medio de cápsulas o videos, ¿ya? Aquella que no es en vivo, por decirlo. Bueno, acá se presenta nuestra revisión de literatura, ¿ya? Netamente en el contexto que estamos viviendo, ¿ya? Pero ¿qué es confinamiento? ¿Qué es estar confinado? Bueno, según la RAE, es recluir algo o a alguien dentro de límites, ¿ya? Toda la sociedad en lo posible debe mantenerse en sus hogares, teniendo que afrontar la situación de pandemia. Pero bueno, ¿qué es la pandemia? Bien, es algo que se da a nivel mundial, y como dice la RAE, la define como una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Es decir, en base a este contexto, esto no se está viviendo solamente en nuestro país, sino que se extiende a nivel mundial. Pero bueno, ¿cómo afecta esto en nuestro aprendizaje? Primero debemos saber qué es aprender, ¿ya? Según la RAE, es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia, como se muestra ahí en la imagen, ¿ya? Que trata de decir que, claro, puede ser por medio de libros, literatura,
o simplemente en base a la experiencia, en base a nuestras vivencias que se provocan en el día a día, en nuestro día a día. Y bueno, por un lado tenemos el hecho de aprender, pero por otro tenemos que cómo se produce un aprendizaje que sea significativo, es decir, que perdure a través del tiempo. Bueno, como se menciona, por relación sustancial y no arbitraria, se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo, ya sea significativo, un concepto o una proposición, como dice Auswell citado, ¿ya? Es decir, es muy importante en nuestra estructura cognitiva que se genere algo significativo, ¿ya? A continuación vamos a citar acá, igual, en base a netamente lo que se dijo recién, que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo muy arbitrario y sustancial con lo que el alumno ya sabe, ¿ya? Es decir, que no es algo al pie de la letra, ¿ya? Bueno, Ok, pasamos a las TIC. Ya. Al dar importancia a las TIC como medio para realizar clases virtuales, nos enfocamos netamente en el Internet actualmente, ¿ya? Ya que se ha visto como la vía más óptima para poder realizar las clases. Ok, entonces, las TIC nos sirven para gestionar información y enviarlas de un lugar a otro, ¿ya? Constituyen un conjunto de aplicaciones, de sistemas, herramientas, o sea, sirven para comunicarse, sirven para enviar información, para adquirir información, y un sinfín de cosas más, ¿ya? Ok, dentro de los espacios de enseñanza y aprendizaje, cabe destacar que en el mundo digital existe el entorno personal de aprendizaje, son las conocidas como PLE, ¿ya? El cual desde el punto de vista tecnológico es una colección de herramientas para satisfacer al usuario con respecto a su área laboral o su área académica. Con respecto al área académica o al área de enseñanza y aprendizaje, tiene que ver con cómo o de qué forma se utilizan las TIC para lograr un aprendizaje o lograr o querer adquirir información y aprender algo. Entonces, las PLE están compuestas por 3 factores, por leer, escribir y compartir. En donde leer se utilizan los blogs, como el tweet, los canales de video, las presentaciones virtuales, etc. ¿Ya? En escribir, en donde un usuario hace una reflexión, la escribe por medio de algún Word, por medio de algún blog, blogs, por medio de alguna revista, etc. ¿Ya? Y con respecto a compartir es una reflexión en comunidad, perdón. Es una reflexión en comunidad, en donde muchas veces se comparte información y se recibe de un lugar a otro, como lo podemos ver muy frecuentemente en las redes sociales, ¿ya? Se puede compartir en foros, en reuniones. Continuamos. Bueno, acá se presentan las estrategias, las cuales son definidas por Barriga y Hernández, que una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, es decir, un conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Ok. Según Dancer Code, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, ¿ya? Y asociados, los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional
del aprendiz para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. Los docentes, al momento de transmitir información, necesitan estrategias adecuadas para lograr ese aprendizaje significativo en los estudiantes, ¿ya? Y con ello también se necesita tener una interacción, una comunicación, un análisis y una reflexión en donde las emociones afloren en cada aprendizaje, ya que muchas veces el aprendizaje significativo es en base del constructivismo o las experiencias que han vivido los estudiantes o esa información almacenada que tienen de algo que vivieron. Entonces, cuando se le enseña algo nuevo, se le enseña sobre esa experiencia, muchas veces. Y esas son algunas de las estrategias que se utilizan. Bueno, Continuamos. Chicas, nos quedan 4 minutos. También es muy importante no solo transmitir información, conceptos, sino que es importante que ese hecho de transmitir sea con afecto, ¿verdad? Que se transmitan ahí sentimientos y emociones. Bueno, y esta parte pasémosla rapidito. Bueno, netamente nuestro tipo de estudio es cuantitativo debido a los datos numéricos que se obtendrán a través del cuestionario tipo Likert, ¿ya? Que es diseñado para adquirir resultados concretos y así conocer la percepción que tienen los y las estudiantes respecto a esta experiencia, ya sea vía directa o indirecta, sincrónica o asincrónica. Bueno, el diseño de estudio es transaccional, correlacional y exploratorio, debido a que por medio de esta investigación se da paso a más investigaciones, a más preguntas, para poderse responder y seguir investigando. Continuamos. Bueno, acá se presenta nuestra población muestra. Como se mencionaba anteriormente, son estudiantes de sexto básico, de 10 a 12 años, en un establecimiento particular subvencionado de Quilpué, de la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, ¿ya? Bueno, es un diseño muestral no probabilístico, debido a que se relaciona con las características directamente de la investigación, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una lista, no podemos elegir solo números pares o solo números impares, ¿ya? Sino que se deben elegir todos los datos. En simples palabras, no se toman datos al azar, sino que se eligen todos. Ok, las variables de estudio, las variables dependientes son el aprendizaje en educación física, el aprendizaje significativo en educación física. Las variables independientes serían la clase presencial online directa, clase asincrónica, cápsula indirecta. Y el propósito sería investigar cómo influyen, me pasaste, cómo influyen las variables independientes sobre las dependientes. Bueno, el propósito del instrumento es responder al objetivo de validar el cuestionario para determinar tipos de aprendizajes a través de la percepción que tienen los estudiantes en las clases virtuales y así adquirir información relevante para poder responder a la pregunta de investigación. Bueno, acá netamente se aplica un cuestionario tipo Likert. Pusimos el nombre ahí para que se notara más. Francis Likert. Es un instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo con una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional, ¿ya? Que revisaremos a continuación. Bueno, y también saber, a través de este cuestionario, cuál es la modalidad más efectiva para lograr o no un aprendizaje educativo en este confinamiento, ¿ya? Y saber la relación de los aprendizajes de los y las estudiantes por medio de las TICs. Entonces ahí se presentan las dimensiones, ¿ya? Que no las vamos a leer en honor al tiempo.
y las preguntas enumeradas o sea, que pertenecen a esa dimensión. ¿Ya? Del Oye, cuestionario. no sé qué decir porque estoy anonadado con esta presentación. Profe, nos queda lo último. ¿O Queda no? lo, No. queda lo último, queda lo último. Ya, sí, Queda pero nada. es que se tenía un instrumento. Acá presentamos nuestro instrumento, en donde, bueno, primero se presentan los datos, que son más personales, como el nombre, la edad, el sexo, a qué comuna pertenecen, establecimiento y curso. Y bueno, acá, justamente, tenemos dos escalas de valoración, por decirlo. Una que va desde 1 a 4, que va de muy malo a muy bueno, ¿ya? Según la categoría. Y la otra que va desde si es nunca o es siempre, ¿ya? De 1 a 4 también. Acá se presentan todas las categorías con sus respectivas preguntas, donde todos los y las estudiantes tendrán que seleccionar con una X en el casillero que estén completo, según su experiencia, por supuesto. Bueno, nuestra bibliografía, y acá les dejamos una imagen a modo de reflexión, que netamente es necesario adquirir nuevos conocimientos, ya sea por medio de la práctica, experiencia, ¿ya? Para poder seguir evolucionando en nuestro día a día, ¿ya? Aprender nos ayuda no solo a evolucionar, sino que también nos ayuda a trascender aquellos límites que pensábamos que habían, pero bueno, hay que ir más allá de lo que podemos hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Se agradece. Oye, Esta fue nuestra... ustedes siempre caen en la poesía, siempre trascienden con las presentaciones, yo las felicito. En honor al tiempo, porque tengo una clase ahora empezando a las 11. Todos los que tengan sugerencias, preguntas, consultas, si quieren pedir ayuda, por favor comuníquense, como dicen en la televisión, por interno, con Vinca y con la Yuyo, por favor. ¿Ya? Y yo felicito a los 3 grupos que se presentaron hoy día, y para la próxima semana empezaría el grupo de Ángela, haría la presentación, ¿de acuerdo? Nos vemos el miércoles a las 10. Muchas gracias, que estén bien. Ok, profe, que esté bien, cuídese. Adiós. Gracias, gracias.